Hola, mi nombre es Ronald Sosa Parco. Después de haber leído y sacado un resumen de los temas sobre el movimiento lineal y movimiento en 2 y 3 dimensiones del libro de física universitaria del autor Searls Szymanski, voy a responder algunas preguntas como ¿cuáles son las características que presenta el movimiento lineal? En respuesta diría que el movimiento lineal es un tipo de movimiento en el cual un objeto se desplaza a lo largo de una línea recta. Algunas de sus características claves son la trayectoria rectilínea, distancia y desplazamiento. En la trayectoria rectilínea, la trayectoria del objeto es una línea recta. En la distancia y desplazamiento, la distancia recorrida se refiere a la longitud total del camino seguido por el auto, mientras que el desplazamiento es un vector que indica la diferencia entre la posición final y la posición inicial del auto. En el movimiento lineal, la distancia y el desplazamiento son iguales en una línea recta. Velocidad constante o variable. La velocidad de un auto en movimiento lineal puede ser constante o variable. Si la velocidad es constante, el auto se mueve a una tasa constante en una dirección específica. Si la velocidad es variable, la tasa de movimiento cambia a lo largo del tiempo. En la aceleración constante o variable, la aceleración es la tasa de cambio de velocidad. En el movimiento lineal, la aceleración puede ser constante o variable. Una aceleración constante indica un cambio uniforme en la velocidad. Inercia, que es donde la tendencia del auto es mantener su estado de movimiento. En el movimiento lineal, el auto tiende a mantener su velocidad constante a menos que se vea afectado por una fuerza externa. ¿A qué se refiere la rapidez y rapidez media? La rapidez se refiere a la magnitud de la velocidad del auto, mientras que la rapidez media se calcula como la distancia total recorrida dividida por el tiempo total transcurrido. Estas características proporcionan una descripción general del movimiento lineal y son esenciales para entender y analizar el comportamiento de objetos en movimiento a lo largo de la línea recta. En la pregunta 2 dice, describe la forma de hallar la velocidad y la aceleración de una partícula al conocer la ecuación de su desplazamiento. 1. Velocidad a partir de la posición. Si conocemos la posición en función del tiempo, la velocidad se obtiene derivando la posición respecto al tiempo. En otras palabras, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. 2. Aceleración a partir de la velocidad o velocidad a partir de la aceleración. Si conocemos la velocidad en función del tiempo, la aceleración se obtiene derivando la velocidad respecto al tiempo. De manera alternativa, si conocemos la posición, la aceleración se encuentra de 2 veces respecto al tiempo. En la pregunta 3 nos dice, también voy a describir cómo hallar la velocidad y posición de un cuerpo al conocer la ecuación de la aceleración. 2. Posición a partir de la velocidad o velocidad a partir de la posición. Si conocemos la velocidad en función del tiempo, la posición se obtiene integrando la velocidad con respecto al tiempo. También, si conocemos la aceleración en función del tiempo, podemos encontrar la posición integrando 2 veces respecto al tiempo. Estas relaciones son fundamentales en la cinemática y permiten relacionar la posición, velocidad y aceleración de una partícula en función del tiempo. La derivada nos da la tasa de cambio instantánea, mientras que la integral nos da la acumulación o suma acumulativa de esa tasa de cambio. Estas herramientas matemáticas son esenciales para comprender y describir el movimiento del objeto en términos de sus ecuaciones cinemáticas. Muchas gracias.